habíamos mencionado o habíamos empezado lo que son hemorragias de la segunda mitad del embarazo. Hemos hablado de placenta previa. Ahora vamos a hablar del desprendimiento prematuro de la placenta normoinserta. En este caso, su nombre ya nos dice que la placenta en esta situación está normalmente insertada, pero el problema es que se va a desprender antes del trabajo de parto. Y esta separación se va a iniciar a las 20 semanas de gestación, por eso que se conoce como hemorragia de la segunda mitad del embarazo. Este desprendimiento va a hacer que se produzca una hemorragia en el interior de la decidua basal que va a impedir la oxigenación fetal. Por lo tanto, en esta patología existe mayor incidencia de mortalidad fetal. Y la causa, como mencionamos, es el sangrado que se va a producir en el interior. ¿Qué sinónimos tiene el desprendimiento de placenta? Desprendimiento de placenta normalmente inserta, DPNI, desprendimiento prematuro de la placenta, abruptio placentae y accidente de Bodeluc. Entonces, con estos 4 nombres también conocemos el desprendimiento de la placenta. Se dice que la causa es variada, se incluye sobre todo a la hipertensión inducida por el embarazo, es decir, que esta hipertensión se ha presentado, la paciente no tenía antes del embarazo la presión alta, pero por el embarazo se ha producido esta alza de presión. Los traumatismos, ya sean directos o indirectos, caídas, golpes, accidentes de tránsito, etc. Traumatismos internos, sobre todo en las versiones que se hace para modificar la presentación fetal. El paciente que tiene complicaciones del embarazo, como el feto, un cordón corto que mida menos de 30 centímetros. También se ha visto que pacientes que consumen tabaquismo, cocaína o alcohol hacen que ese útero se contraiga más fácilmente y sea la causa para que se desprenda nuestra placenta. Pacientes desnutridas, pacientes que se embarazan a una edad muy avanzada, por encima de los 40 años, y ruptura de la prematura de membranas en forma brusca. El líquido sale abruptamente y hace que se desprenda esa placenta. ¿Cuál es la fisiopatología para que se presente el desprendimiento de la placenta? Se dice que la hipertensión aumenta el tono y la presión dentro del miometrio. Por lo tanto, hace que se compriman y colapsen las venas. La sangre va a ingresar al interior del útero, pero va a tener dificultad para salir, por lo tanto va a aumentar la presión de los capilares y venas. Esto hace que se produzca un hematoma retroplacentario que va a ayudar al desprendimiento de la placenta. Por lo tanto, este hematoma más el aumento del tono comprimen los vasos, van a reducir el flujo sanguíneo y van a producir alteraciones degenerativas a nivel de las fibras del miometrio. Todo esto nos va a llevar a que la paciente sienta un dolor intenso en el útero y por esta reducción del flujo sanguíneo también se va a producir una anoxia fetal. Primeramente nuestro feto va a sufrir, va a haber un sufrimiento fetal
y si sigue avanzando el desprendimiento, se va a producir muerte fetal. ¿Cómo clasificamos el desprendimiento prematuro de placenta? Clasificamos en 3 estadios, una forma leve, en la que se dice que el desprendimiento alcanza al 1/6 a 1/3 de desprendimiento de la placenta. En porcentajes es menos del 30%. En este caso, el útero tiene un tono normal, el feto está con latido cardiofetal normal, no existe sufrimiento, y el diagnóstico se hace generalmente, como la pérdida ha sido escasa, después del nacimiento, cuando nosotros examinamos la placenta. Vemos un hematoma que se ha formado justamente por el desprendimiento. En este caso, la paciente puede o no presentar sangrado. Como decía, el descubrimiento se hace después de que se ha producido el parto. Aquí ven ustedes la placenta y el pequeño desprendimiento que se ha producido en su interior, que no ha afectado para nada a ese útero ni al feto. En la forma moderada, ya el desprendimiento es mayor, los 2/3 de la placenta, en porcentajes del 30 al 50%. Aquí, ya como el desprendimiento es mayor, existe hipoxia, sufrimiento fetal en el feto. El útero está hipertónico. Hipertónico es duro. El sangrado ya podemos ver y se caracteriza por ser un sangrado oscuro, negruzco, que tiene la característica de ser incoagulable. El dolor ya la paciente siente dolor, que puede ser intenso a moderado. Ustedes ven aquí el desprendimiento ya de la placenta, casi hasta el 50%. Y la forma grave, donde el desprendimiento es mayor al 50% y puede ir a un desprendimiento total de la placenta. En este caso, ya nuestro útero está hipertónico, se dice que es una contracción. Hay un tétanos uterino, es una contracción sostenida. El feto, por este desprendimiento, por esta contracción sostenida, muere. Y esta clasificación y esta forma grave puede ser con signos de coagulación intravascular diseminada o sin signos de coagulación intravascular diseminada. En este caso se puede producir tanto la muerte de la madre como el feto. Entonces el desprendimiento va a abarcar la totalidad. En el grado 4, o diré grado 3, puede existir otra complicación que se conoce como apoplejía uteroplacentaria o accidente de Bodeluc. Esa sangre que se ha acumulado en el interior del útero, en la capa basal, invade toda la pared del útero. Y no solamente se queda en la pared, sino que puede llegar más afuera, invadir ovarios, trompas, el ligamento redondo, es decir, invade todo el tejido subperitoneal que lo rodea. En este caso, todas las fibras musculares están comprometidas, el útero está hipertónico y lo característico es que va a presentar a la inspección, cuando nosotros realizamos la cirugía, un color azul moteado, como se compara como atigrado, solamente azul, y se producen en este caso alteraciones en la coagulación. En este caso se va
consumir grandemente el fibrinógeno y puede llevar a la paciente a un cuadro de coagulación intravascular diseminado. Ustedes saben que el fibrinógeno es una parte importante para la coagulación. En el estadio leve, el fibrinógeno se encuentra normal, hasta 250 miligramos por mililitro. En el estadio moderado, entre 100 a 150, y en el estadio grave, este fibrinógeno, como acá en el accidente de Curbelier, el fibrinógeno está en menos de 100 miligramos por mililitro. Esta imagen es de un útero de Curbelier. Esta es la apariencia que va a tener. Ustedes ven, es una coloración medio azul que va a presentar estas bandas más oscuras, lo que les mencionaba, un aspecto atigrado. ¿Cuál es la sintomatología que va a presentar nuestra paciente? La hemorragia que tiene la característica de ser oscura, que no guarda con la relación del estado general de la paciente. Aquí vemos en la imagen, ya que puede ser externa o interna. La que mayor complicación nos va a dar es la hemorragia oculta, la interna, porque nosotros no vamos a saber la magnitud del sangrado y podemos simplemente darnos cuenta por el estado hemodinámico que está alterado. Cuando se desprende la placenta, tiene un dolor agudo intolerable, una hipertonía que hace que se dificulte la palpación de los restos fetales. El útero tiene una consistencia leñosa dura. Puede o no haber ausencia de latido cardiofetal, esto dependiendo, ya hemos mencionado, del grado de desprendimiento. Se ha formado un hematoma retroplacentario, lo que hace que la altura uterina esté aumentada. Acá tenemos una imagen donde nos muestra los tipos de hemorragia. La hemorragia externa, que nosotros vamos a ver la presencia de sangrado a través del canal vaginal, se va a exteriorizar y mencionaba sangre oscura. La hemorragia interna, que no existe sangrado, pero se está formando el sangrado adentro, el hematoma retroplacentario es abundante y en este caso vemos que también se está infiltrando ese sangrado a nivel de la pared del útero. Entonces ahí tenemos ya un útero de Curbelier. ¿Cómo vamos a diagnosticar? Toda patología obstétrica siempre se va a diagnosticar por un buen examen clínico. Generalmente, nosotros vamos a realizar el diagnóstico por la clínica y la sintomatología que va a presentar la paciente. El dolor, el sangrado. La ecografía nos ayuda, pero no es definitiva como para la placenta previa. En este caso nos puede mostrar cierto grado de desprendimiento que nos alerta ya sobre este cuadro. ¿Y qué complicaciones va a tener el desprendimiento prematuro de placenta? Hemos dicho que el sangrado sobre todo si es interno y nosotros no hemos pensado en la posibilidad de este cuadro, nos lleva a una hipovolemia que posteriormente nos puede llevar a un shock y a una coagulación intravascular diseminada por el sangrado extenso que se ha producido en la paciente abundante. Puede llevar a una isquemia y necrosis de algunos órganos, como son a nivel del riñón, que va a llevar posteriormente a la paciente a una insuficiencia renal, o este sangrado puede también alterar la hipófisis, por lo que se produce en la adenohipófisis un síndrome, que es el síndrome de Sheehan.
que se caracteriza principalmente porque nuestra paciente después del parto, después del puerperio, va a entrar en un periodo de amenorrea que a veces ya no se puede tratar, ya no vuelve a menstruar nuestra paciente y es debido justamente a esta hipovolemia y a la hemorragia abundante que ha tenido durante este periodo, es decir, desde las 20 hasta antes del nacimiento. ¿Cómo va a evolucionar nuestra paciente que ha tenido un desprendimiento prematuro de placenta? Hemos mencionado en casos leves puede llegar hasta un embarazo o hasta un parto sin ningún problema y el hallazgo ha sido solamente al revisar. Entonces el curso de su embarazo ha sido asintomático. En desprendimientos donde ya ha habido mayor del 50%, pero nuestro feto está vivo, ¿qué debemos hacer? Intervenir inmediatamente, independiente del tiempo de gestación. Es decir, viene nuestra paciente sangrando, ya existe cierto grado de sufrimiento fetal, inmediatamente la pasamos a quirófano y hacemos una cesárea de emergencia. En pacientes que ya tienen desprendimiento, sea leve a moderado, para evitar que siga produciéndose el desprendimiento, nosotros antes de las 36 semanas debemos inducir o provocar ese parto, ¿no? Interrumpir ese embarazo. Volvemos a repetir, toda paciente con sangrado debe ser hospitalizada y por las complicaciones que presenta todo sangrado, siempre la debemos internar a nuestra paciente en centros que tengan una resolución apropiada, es decir, que si nuestra madre necesita terapia, debe tener el hospital terapia intensiva, hay que ver siempre esa posibilidad, puede llevar a un shock hipovolémico, que nosotros vamos a necesitar ayuda de terapia intensiva, nuestro feto está con sufrimiento fetal, entonces tenemos que ver que nuestro servicio de neonatología tenga también una terapia para atender a nuestro feto. Entonces siempre llevaremos a un tercer nivel, segundo, tercer nivel. Haremos un examen clínico en que nosotros primero haremos la palpación abdominal para ver en primer lugar si ese útero es hipotónico o tiene esta contracción sostenida, un útero leñoso hipertónico. Determinaremos la presencia de sangrado, observaremos mediante un espéculo. No sabemos si este sangrado se debe a una placenta previa o se debe a un desprendimiento de placenta normoinserta. Hemos dicho que en caso de una placenta previa está contraindicado realizar el tacto porque provocamos mayor sangrado al realizar el tacto, hacemos que se desprenda más esa placenta que está en el segmento inferior. Entonces, como todavía no tenemos un diagnóstico definitivo, evitar siempre el tacto vaginal. ¿Cuándo vamos a realizar el parto vaginal? Si nosotros vemos que la dilatación está avanzada, por decir por encima de 7 centímetros, y el parto se va a producir ya inmediatamente, en que nosotros no podemos preparar a nuestra paciente para una cesárea. Vamos a intentar un parto vaginal también si no existe sufrimiento fetal. Si mi feto está con una frecuencia inferior a 100 latidos por minuto, entonces yo haré la cesárea de emergencia.
Si no hay alteraciones en la coagulación, si veo que mis factores de coagulación fibrinógeno se encuentran en cantidades normales, yo puedo intentar entonces un parto vaginal, siempre viendo las características anteriores. ¿Cuándo vamos a realizar cesárea? En todos los casos contrarios a lo anteriormente descrito. Si existe sufrimiento fetal, inmediatamente nosotros metemos a nuestra paciente a quirófano. ¿Ha iniciado o no existe trabajo de parto? Nuestro cuello no se ha borrado, no se ha dilatado. Entonces, para evitar el desprendimiento severo de la placenta, nosotros ingresamos inmediatamente a sala de partos. Podemos también evaluar la condición materna. Tenemos siempre que compensar a nuestra madre hemodinámicamente con cualquier líquido que tengamos al lado para estabilizarla, ¿no? En toda paciente que tiene desprendimiento prematuro de placenta, posteriormente que se ha producido el parto, nosotros debemos hacer una infusión de oxitocina. Debemos poner 1000 cc de suero glucosado más 40 o 60 unidades de oxitocina que se van a ir transfundiendo a un goteo de 20 a 60 gotas por minuto para ayudar a ese útero que está comprometido después del parto se vuelva hipotónico y tengamos posteriormente una hemorragia posparto. Es importante, está nuestra paciente que ha tenido desprendimiento y ha tenido consumo de los factores de coagulación, consumo del fibrinógeno, que sea supervisada continuamente. La supervisión significa que vamos a vigilar signos vitales y sobre todo el sangrado transvaginal. Si se ha producido un desprendimiento de más del 50% y ha habido un desprendimiento total en que nos ha producido muerte del feto, la conducta es, si las condiciones están dadas, se puede realizar parto normal, o si nuestra madre está descompensada, podemos realizar la cesárea. En este caso, en el puerperio, nosotros debemos dar medicamentos para abolir la lactancia. En este caso no nos conviene que la madre secrete la leche y nosotros hacemos un vendaje compresivo de las mamas y damos medicamentos como es la carbegolina o la bromocriptina, que nos sirve para abolir la lactancia. El diagnóstico diferencial de nuestras dos entidades. Dolor. En la placenta previa hemos dicho que el sangrado se caracteriza por no presentar dolor, en cambio sí en el desprendimiento prematuro de placenta, porque el útero está hipertónico, está con una contracción que no pasa, un útero tetánico. La hemorragia generalmente es abundante, que puede o no presentar coágulos, y en el desprendimiento es sangre oscura. En este caso hemos dicho que es sangre viva, brillante, sangre rutilante. En la placenta previa, el feto generalmente está vivo, y en el desprendimiento, nuestro feto generalmente está muerto, de acuerdo al grado que hemos tenido de desprendimiento. Eso es todo para esta clase. Estamos avanzando lentamente porque tengo algunas cositas que debo decir. Ayer me llamó uno de sus compañeros. Perdón, ¿tiene alguna pregunta?
Ya saben, el examen es hasta placenta previa, ¿no? Entonces ayer me llamó uno de sus compañeros y me dijo que no se había matriculado en eCampus. Entonces que por favor habilite la página. Y me tomé el trabajito de revisar cuántos no se habían matriculado. Nosotros tenemos en este curso 59 alumnos inscritos y en eCampus tenemos 55. Entonces creo que ninguno de los que no se ha matriculado está presente ahora. Yo voy a pasar la lista a su presidenta para que por favor me lo recuerde y también voy a poner en eCampus. A partir de las 8 de la mañana voy a volver a habilitar hasta el día viernes. Y los alumnos que no están matriculados son Rolando Cruz, por si alguno lo conozca, Escobar Gabriel, Flores Johnny, que fue el que me llamó, y Mina Paola. Entonces son los 4 que falta que se matriculen, por favor, en eCampus. Como les digo, a partir de las 8 de la mañana ya va a estar nuevamente abierto para que se matriculen y no tengan problemas posteriores en su examen, ¿no? Ese momento yo ya no voy a poder acceder a eCampus. ¿Alguna consulta al respecto, chicos? Los demás ya están matriculados. Solamente su presidenta. Giselle, por favor, me los hace recuerdo a estos alumnos. Chicos. Está bien, doctora. Sí, doctora, lo escuchamos. Sí, doctora. Listo, entonces nos vemos el sábado a las 8 de la mañana. Gracias, doctora. No, doctora. Buen día. Gracias. Chao, chao. Hasta luego, doctora. Chao.